¿Qué son los desplazamientos forzados? Son las situaciones específicas donde la sociedad entra en peligro. Las situaciones pueden ser de guerra, invasión, catástrofes naturales, donde la gente tiene que desalojar su país porque sus condiciones de vida, sus derechos y sus libertades están en peligro. La gente que se desplaza de sus países puede tener distintas denominaciones. Están los inmigrantes, quienes se desplazan voluntariamente de su país. Están los refugiados, quienes van a otro país justamente a buscar un refugio para sus vidas, y están los que buscan asilo también, quienes buscan protección internacional. Y dentro del sistema migratorio de Estados Unidos existen distintas categorías, pero tenemos a los protegidos temporalmente y a los beneficiarios del parole humanitario. ¿Y quiénes ayudan a estas personas? Por un lado tenemos el papel del Pacto Europeo, que quiere enfatizar mucho más en la cuestión de la migración, y por el otro lado tenemos el papel del ACNUR, que es justamente esta organización internacional que busca que se garantice explícitamente el asilo a las personas que realmente lo necesitan. Según la Real Academia Española, el racismo es una creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a una discriminación o a una persecución social. ¿Sí? Cuando hablamos de racismo también estamos hablando de un tipo de discriminación y es aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas, en este caso, siente odio hacia otra por tener características de raza, etnia, ¿sí? Idioma o o por su lugar de nacimiento. Dos de los tipos de racismos más frecuentes que podemos encontrar, ¿sí? Son el racismo asertivo, ¿sí? Que es un tipo de racismo útil porque generalmente es empleado por personas que están de acuerdo, ¿sí? Y que cumplen con las normas preestablecidas en contra del racismo, pero que aún así tienen una falta de empatía y una falta de acompañamiento con aquellas personas que sufren racismo. Por otra parte tenemos el racismo simbólico, que este tipo de racismo aboga por el derecho, ¿sí? Reclama por el derecho de todas las personas, pero en determinados casos puntuales, lo que produce una segregación o una división, ¿sí? En grupos de las sociedades. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupos. Las características de discriminación suelen ser típicas físicas o de su forma de vida, como por ejemplo, el origen étnico o nacional, el sexo, la condición social o económica, el embarazo, la lengua, entre otras. ¿Qué relación tiene la discriminación, el etnocentrismo y la xenofobia? Podemos tomarlo de esta manera. El centrismo como causa puede ser una raíz de la discriminación y la xenofobia al considerar la propia cultura como el estándar de lo bueno o lo correcto. Se deshumaniza y se inferioriza a quienes no comparten esa cultura. Xenofobia como manifestación y discriminación como consecuencia. Tanto el etnocentrismo como la xenofobia alimentan la discriminación, que se manifiesta en acciones, exclusión o trato desfavorable hacia individuos o grupos considerados otros. Esto genera impacto en la convivencia. A lo que queremos referirnos es que estas actitudes y comportamientos obstaculizan la convivencia pacífica, pueden conducir a la desigualdad y la injusticia. Desde 2014, más de 2 millones de venezolanos han abandonado su país, en lo que se considera la mayor migración de la historia de América Latina. Las causas principales son la crisis económica, la escasez de alimentos y medicina, junto con la represión política, la violencia y la violación de los derechos humanos. El desplazamiento se realiza a gran medida a través de pasos fronterizos irregulares y rutas peligrosas, debido a la dificultad para obtener documentos oficiales como pasaporte. Los principales destinos son Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos y algunas islas del Caribe, aunque el recorrido suele estar lleno de obstáculos y problemas migratorios. En los países de acogida, los migrantes enfrentan además episodios de discriminación, xenofobia y racismo, como agresiones, desalojos y estigmatización social que los responsabiliza de problemas locales. Frente a este escenario, organismos internacionales y el gobierno han implementado medidas de ayuda humanitaria, permisos de residencia temporal y programas de asilo.